Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. La situación en cuanto al precio, pues ya veis que sigue siendo mala. Evidentemente estamos en un punto de sobreventa enorme, o sea que lo más probable es que rebotemos. Le está costando mucho, pero al final, cuando está en tanta sobreventa y seguramente habrán liquidado un montón de posiciones largas en esta zona, pues tendremos rebote, pero eso no quiere decir que el problema se termine porque rebotemos, porque ya hemos visto que también con el rebote que tuvimos desde los 60.000 hasta los 82.000, el problema de fondo no se ha solucionado porque seguimos comportándonos mucho peor que el resto de mercados. Ayer la bolsa recuperó y aún recuperándose la bolsa no fuimos capaces ni siquiera de romper la línea bajista esta que tenemos en el gráfico horario. En las últimas horas sí que parece que la ha querido romper, de hecho sí, ha estado por encima. Se han vuelto a meter por debajo en un último movimiento para romper ya aquí a los últimos stops, a los que se hubiesen puesto ayer alcistas esperando un rebote y que no se ha producido, pues les han liquidado seguramente con la vela de las 8 de la mañana. Y ahora, como digo, estamos por encima de esa línea anaranjada, pero tenemos que romper ahora la línea morada y hasta que no cerremos una vela horaria por encima de 64.500 no habrá rebote fuerte. Cuando cerremos una vela horaria por encima de 64.500 seguramente rebotará rápido hasta 67.000, incluso hasta 69.000. Pero como digo, da igual, o sea, había gente que decía, no, cuando rebote estarás más contento. No puedo estar contento por mucho que rebote. No puedo estar contento por mucho que rebote porque incluso cuando estábamos en 82.000 tampoco estaba contento. ¿Cómo puedo estar contento en 82.000 con un menos 40% respecto a los máximos cuando la bolsa lleva 4 o 5 semanas consecutivas marcando máximos históricos? No puedo estar contento. No puedo estar contento. Evidentemente estaba más tranquilo dentro de lo que cabe, entre comillas, pero contento desde luego no. ¿Vale? Y aunque rebote ahora en el corto plazo y nos vayamos al 67, 69, 70, tampoco voy a estar contento. No me puedo contentar con migajas cuando el resto del mercado está volando, cuando hay una liquidez tremenda en el mercado. No puedo estar contento cuando estoy en el peor activo que se está comportando en este momento. Entonces, bueno, pues la situación es esa. Estamos en una zona de sobreventa y ahora recuperación. Pero no cambia nada lo que está pasando. O sea, la caída de los 126.000 a los 60.000 sigue estando ahí y no ha habido una recuperación. Ni ha habido una caída de la bolsa que haya provocado esa caída, ni ha habido una recuperación seria posterior. Y esta última caída que hemos tenido también es desastrosa. Cuando las bolsas están en máximos y hemos caído más de un 20% en pocos días. En poco más de 10 días hemos caído más de un 20%, con las bolsas en máximos. Es imposible estar contento por mucho que rebote el precio. O sea, la cosa no es una cosa de ayer. Ayer es la gota que colma el vaso, o antes de ayer, o todos estos últimos días, desde que vengo diciendo que no puede ser este comportamiento. De hecho, desde la vela del, esto que creo que fue un viernes, sí, el 22 de mayo, que vengo avisando que esto no puede ser. O sea, esta vela ya fue, y esto es fuera de lugar ya. O sea, desde ese día vengo descontento. No es ayer que estaba descontento porque estaba en los mínimos. ¿Vale? Bueno, desde ese día. Ya de antes no estaba muy contento, evidentemente, con un comportamiento tan negativo. Pero tenía la esperanza en esta zona, cuando hicimos el doble suelo y tal, que en algún momento se desmarcase de las bolsas hacia arriba, no hacia abajo. Para recuperar la descompensación que tenemos. Y ni siquiera. Justo lo contrario. Entonces, no estoy contento. Eso no quiere decir que en el corto plazo no estemos sobrevendidos y no vaya a rebotar, evidentemente. Pero eso no tiene nada que ver con el problema de fondo. El problema de fondo creo que es lo que hemos comentado, que hay mucha discusión en Bitcoin. Luego voy a comentar los 4 escenarios que hay y por eso la incertidumbre del mercado. Pero antes de nada vamos a comentar un par de noticias para que veáis también que no solo es Bitcoin el que se comporta mal también, ¿no? Bueno, luego vamos a ver esta, primero vamos a esta otra. Zcash cae un 30% mientras Cieled Labs revela más detalles sobre el fallo de falsificación infinita. O sea que había un fallo en la blockchain que se podía falsificar infinitamente Zcash. Lo han solucionado, pero aún así cayó un 30%, porque claro, si había ese fallo, ¿quién no dice que puede haber otros fallos?
Entonces está cayendo brutalmente. Ya dijimos que había un movimiento especulativo muy fuerte y que bueno, que era peligroso en la zona en la que estaba, que la subida había sido pues por un motivo, pues que al final es un motivo absurdo porque estaban tomando medidas contra los ordenadores cuánticos, pero es absurdo que suba por eso cuando todas las altcoins harán eso. Porque tienen un dueño y porque el dueño dirá, vamos a hacer esto antes de que vengan los ordenadores cuánticos. Cuando hay un dueño y alguien toma la decisión, no hay problemas. Se va a hacer. O sea, nadie va a decir que no a que pongan soluciones a los ordenadores cuánticos en las altcoins. Nadie. El problema lo tiene Bitcoin. El problema lo tiene Bitcoin porque la comunidad es estúpida en parte. Y algunos creen que es una buena idea dejar que se hackeen las billeteras perdidas y que se inunde el mercado de repente con 3 millones de Bitcoin. A algunos les parece perfecto eso. Pues bueno, pues si les parece perfecto eso, pues que se lo coman ellos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pues que haya una bifurcación, se queden ellos en la cadena en la que permitan hackear a esos Bitcoin que están en billeteras perdidas y bueno, pues que vendan el otro Bitcoin. Que no se queden con el Bitcoin que restringe eso. Que se queden ellos con los que hackeen esas monedas. Todo para ellos. No, pero ellos quieren obligar a todo el mundo a que se tengan que comer esas monedas porque sí, porque a ellos les parece bien. La solución, al final, yo creo que va a ser un hard fork en la que cada uno que haga lo que le dé la gana con sus ideas, pero la solución ganadora yo ya sé cuál va a ser. Evidentemente la que beneficia a los inversores y la que beneficia a los mineros. Ninguna otra versión va a ganar. Ya se demostró con Bitcoin Cash, pero parece que la gente es tan tonta que no se ha dado por aludido. No se dan por aludido que el que manda es el dinero. ¿Vale? Y si tú tienes una cadena de mierda en la que no recompensas a los mineros y en las que pones en peligro a los que tienen las monedas porque permites que se hackeen direcciones que tienen las llaves perdidas para que salgan un montón de monedas al mercado, si tú permites eso, los inversores no van a estar en esa cadena. Y eso es lo que no está gustando a Bitcoin ahora mismo, ¿vale? Pero eso lo vamos a comentar un poquito más tarde. Primero, Bitcoin cayó, pone aquí, un 21% tras la noticia de recompra de deuda de Strategy. Se avecina un bucle catastrófico al estilo de Terra Luna. Ya estamos poniendo titulares para meter miedo. Bueno, no creo que vengan por aquí los tiros, más vienen por lo otro que estamos hablando de la desunión o falta de consenso en las tomas de decisiones importantes de la cadena, más que por esto, ¿no? Strategy, como pone en la noticia más adelante, aquí, Strategy se enfrenta a una liquidez a corto plazo más ajustada, pero su apalancamiento neto conservador del 11% la protege de liquidaciones forzadas de Bitcoin. Es decir, tiene un apalancamiento pequeño, 11%. Y la gente está diciendo todavía, no, es que quieren liquidar a MicroStrategy, por eso está bajando Bitcoin. Pero que no lo van a liquidar. Que no le van a liquidar y que tampoco pueden, que bajar Bitcoin, si alguien está bajando lo que no me lo creo, que yo creo que está cayendo legítimamente porque la gente no está de acuerdo en cosas que se están haciendo. Y no está de acuerdo en esa falta de consenso. Yo creo que es por eso. Pero si fuese que alguien estuviese manipulando, que no lo creo, no van a hacer que MicroStrategy se liquide. No pueden hacerlo. Para que MicroStrategy fuese liquidada, aparte de que tendría que caer a niveles absurdos de 20.000 o 10.000, debería mantenerse en esos niveles durante 8 o 10 años para que MicroStrategy tuviese problemas. Porque tienen un apalancamiento solo del 11%. Si cae, por ejemplo, a 30.000, que es la mitad, el apalancamiento sería del 22%. Aún es asumible. Solo tiene que pagar los intereses de ese apalancamiento del 22%. Puede estar pagando intereses vendiendo parte de sus Bitcoin durante 8 años, 9, 10. Es verdad que le harían disminuir su posición en Bitcoin, pero es que tendrían que tener el precio ahí abajo 8 años para forzarle a eso. Esto no es una posición de una operación en futuros que si cae a ese precio puntualmente en un momento concreto te liquidan y luego sube y ya está.
para que MicroStrategy le liquiden. Esto no es una posición en futuros. Ellos han cogido dinero prestado de la gente y pagan unos intereses. Mientras ellos pagan los intereses, ese dinero no lo tienen que devolver. De ninguna manera. Entonces, por mucho puntualmente que lo bajen de repente hasta lo que te dé la gana, hasta 20.000, hasta 15.000, hasta 10.000, hasta lo que te dé la gana, el mercado no va a quedarse en ese precio. Y MicroStrategy le da igual que esté en ese precio una semana o dos. Porque él tiene que pagar unos intereses cada mes. Y un mes pagará, o sea, y tiene encima para 6 o 7 meses de pagar intereses. Es decir, imaginaros que cae por lo que fuera, a 10.000. Tiene dinero Strategy para pagar el siguiente mes. Tiene para pagar los siguientes 6 meses. No va a estar en 10.000 6 meses. ¿Vale? Si hay una caída brusca, enseguida va a rebotar. MicroStrategy, el único problema que podría tener es que cayese y no subiese en muchísimo tiempo, en años. Entonces no lo pueden liquidar. La gente se piensa que no, que va a caer a 10.000 y MicroStrategy tiene que vender todas porque como si fuese un contrato de futuros te liquidan. Y ya está. Que no es así como funciona. Que no tiene un contrato de futuros. Y que está apalancado solo el 11%. ¿Vale? Y la gente se sigue pensando que eso va a ser que baje a un precio y ya está automáticamente liquidado todos los 800 y pico mil Bitcoin fuera. Que no. Que MicroStrategy lo único que tiene que hacer es ir pagando intereses. Tiene para pagar 6 meses con el dinero que tiene en cartera ahora mismo. Porque ha utilizado parte de lo que tenía en cartera para quitarse deuda. O sea, se han quitado deuda. Ganando dinero además porque la han comprado con un 8% de descuento. O sea que no tiene ningún problema, ninguno. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a lo que estaba comentando anteriormente. ¿Cuál creo que es el problema de Bitcoin? ¿Por qué está así comportándose tan mal? Pues eso, la falta de consenso en la cadena. Creo que es la clave. Al final, tú no quieres estar en un activo en el que no sabes si de repente van a salir al mercado 3 o 4 millones de monedas de golpe. La gente tiene miedo o tenía miedo, por ejemplo, a que si vende MTGOX, que ha vuelto a salir estos días, que si habían movido los Bitcoin y tal, tienen miedo a que venda MTGOX 50.000 Bitcoins o los que sea. Imagínate si son 3 o 4 millones de Bitcoin. Tienen miedo a que MicroStrategy venda 840.000 Bitcoins. Imagínate 3 o 4 millones que puedan hackearse si hay ordenadores cuánticos y los dejan que se hackeen. Claro, los inversores no quieren tener esa incertidumbre. Los inversores quieren tener la incertidumbre de que no va a pasar nunca que salgan de repente al mercado 3 o 4 millones de la nada de bitcoins. Si no le quitas esa incertidumbre a los inversores, no van a invertir. Está claro. O sea que el que quiere que esos bitcoins sean hackeados por los ordenadores cuánticos no está a favor de Bitcoin. No está a favor de Bitcoin. Porque Bitcoin lo único que va a hacer es perder inversores con eso. Y lo único que va a hacer es caer de precio. Y luego ya veremos si se recuperaría la confianza. Porque si el mercado se da cuenta que la comunidad de Bitcoin es tan estúpida para no llegar a un consenso sobre eso y se perjudican a sí mismos, ¿cómo vas a confiar en un activo que los que deberían velar porque el activo vaya bien no se ponen de acuerdo y prefieren que caiga el precio? Pues normal que la gente no quiera invertir. Luego tenemos que el único que ha estado comprando seriamente últimamente ha sido MicroStrategy y ahora mismo no puede comprar porque estaba comprando emitiendo STRC y STRC no está a la par. Mientras no esté a la par no puede seguir vendiendo STRC. Así que ahora mismo no puede comprar de esa manera por lo menos. Quizás puede hacer una ampliación de capital y vender más acciones, lo que sea, pero con las STCR ahora mismo no puede comprar. Nos hemos quedado sin el único que estaba aguantando el precio. O sea que cuando la gente dice, no, es que los institucionales están comprando y quieren comprar barato porque tienen que... Si el único que está comprando es Michael Saylor. ¿Qué institucionales?
Si los institucionales estuviesen comprando, el precio no estaría cayendo como está cayendo. Está comprando Michael Saylor, que es el único que tiene claro qué es Bitcoin. Los demás todavía no lo tienen muy claro y encima, con toda esta discusión que hay interna, pues peor. Luego están los del BIP 110, otros, que tampoco parece que les interese que Bitcoin vaya bien, porque no quieren que haya inscripciones. Entonces, quieren que Bitcoin sea dinero, cuando ya se ha demostrado claramente que Bitcoin no puede ser dinero. Si quieren que sea dinero, que se vayan a Bitcoin Cash. Bitcoin Cash es lo que quieren ellos que sea Bitcoin. Pues vete a Bitcoin Cash, si ya lo tienes. Y ya has visto que es un fracaso. Y te empeñas en que quieres que Bitcoin sea así, un fracaso. Pues si quieres que Bitcoin sea un fracaso, vete a Bitcoin Cash, que ya está fracasado y no molestas a los demás que queremos que Bitcoin vaya bien. Pues no, siguen empeñados en que tiene que ser dinero cuando el mercado te está diciendo claramente que no es eso lo que es Bitcoin. Vete, haz un hard fork y aplicas ese BIP 110 a tu hard fork. Quédate con ello. Ya verás el mercado a quién va a valorar. El mercado va a valorar al Bitcoin que reparte dinero para los mineros. ¿Y ese cuál es? El que permite las inscripciones. Porque si no, no hay movimientos suficientes para pagar a los mineros en el futuro. Entonces, el mercado lo que quiere es algo que sea sostenible en el futuro. El mercado no quiere algo que no se vaya a sostener en el futuro, porque no hay suficiente para pagar a los mineros. Si no se permiten las inscripciones, no hay suficientes movimientos en la cadena porque Bitcoin no se utiliza como dinero y no se va a utilizar como dinero. Se puede utilizar para transacciones grandes o lo que sea, pero nunca se va a utilizar como dinero, como conocemos nosotros el dinero del día a día. Nunca. Y si se utiliza va a ser en la red Lightning Network. Pero que eso no genera muchas comisiones porque luego se vuelcan, todas las comisiones se vuelcan al final en la cadena, pero es solo una operación. Entonces, para mí la solución es clara. Todos estos que no les gusta cómo está Bitcoin, pues que se haga un hard fork. Hacemos cuatro opciones. Hay cuatro opciones. Porque la división máxima ahora mismo está en qué hacer con los Bitcoin que se pueden hackear con los ordenadores cuánticos, dejar que se hackeen o no. Esa es una de las dos divisiones. Y la otra división es dejar inscripciones sí o no. Pues muy clarito, se hacen cuatro divisiones de Bitcoin. Una que diga los Bitcoin que están en carteras perdidas, los dejamos que se hackeen y, y dejamos que haya inscripciones. Los Bitcoin que hay en cartera los dejamos que se hackeen y no dejamos que haya inscripciones. Y luego las otras dos opciones son los Bitcoin que hay en cartera no se dejan que se hackeen y sí se dejan inscripciones y no se dejan que se hackeen y no se dejan inscripciones. Cuatro opciones, cuatro bifurcaciones y el mercado que decida. Yo ya sé qué van a elegir el mercado. El mercado no quiere incertidumbre, con lo cual el tema de los Bitcoin van a querer que no se permitan hackear los Bitcoin que están perdidos. Eso está clarísimo. El mercado va a ir a la certidumbre. No quiere que de repente un día, de la noche a la mañana, salga un ordenador cuántico y haya 3 millones más de Bitcoin en circulación y el precio caiga un 95%. El mercado no quiere eso. O sea que ya sé por dónde va a ir el mercado si ponemos las cuatro opciones. Vamos a ponerlas sobre la mesa y dejar de discutir ya. Ponemos las cuatro opciones y que el mercado decida. Yo ya sé cuál va a decidir. Los que quieran quedarse con la otra, que se queden. Yo además haría la opción de que vamos a hacer las cuatro opciones y tú te quedas con la que tú estás defendiendo. Veremos a ver quién se queda con las otras opciones. O sea, que no te puedas quedar con las cuatro. Que te quedes con la que realmente apuestes por ella. Ya veríamos cómo no se abría tanto la boca defendiendo esas otras opciones. Quédate tú con la opción que hackeen los Bitcoin. Ya verás qué va a pasar. Pero claro, como hablar es fácil porque sabes que te van a dar cuando hay un hard fork de las cuatro opciones, hablar es muy fácil, igual que cuando Bitcoin Cash. Muy bravucones, pero claro, te dieron Bitcoin también. Haberte quedado con Bitcoin Cash. Ya veríamos quién hubiese apoyado esa opción. ¿No?
Pues aquí lo mismo. Y lo de la otra discusión, la de los bits 110 y las inscripciones, lo mismo. Quédate tú con donde no dejes inscripciones. Vamos a ver cuánto sobrevive esa cadena con las pocas recompensas que va a haber para los mineros. Quédate tú ahí. Y a los demás nos dejas la otra versión. Pero pon todo tu dinero ahí. Que haya un hard fork y tú decides cuál de las dos cadenas te quedas. No con las dos, te quedas con la que tú decidas. Veremos a ver qué cadena sobrevive. Si tienen tantas narices y se creen que tienen tanta razón, que se queden con la cadena que ellos dicen. Por mí, de acuerdo, hacemos un trato. Los que defendéis eso, os quedáis con esa cadena. Y los que defendemos lo otro, nos quedamos con la otra. Veremos quién gana. Yo lo tengo clarísimo cuál gana. Pero no. Es muy fácil meterte y querer forzar a toda la comunidad a que haga lo que a ti te dé la gana, sabiendo que te van a dar de la moneda ganadora igualmente, que no es la tuya. Pero es muy fácil hacer así. Tenía que haber una decisión. Ya veríais cómo salía Bitcoin para arriba rápidamente. El Bitcoin, el que realmente el mercado valoraría, evidentemente. Los otros serían zombies durmientes como Bitcoin Cash. Pues esa sería la solución para que saldríamos del agujero. Y no parece que vaya a ser sencilla, ni que vaya a tomar corto plazo. Por eso no veo Bitcoin en el corto plazo bien, porque no va a ocurrir esto. Ojalá ocurriese esto que estoy diciendo, sacasen las cuatro opciones y que cada uno tuviese que decidir. Y que no pudiese quedarse con las cuatro, sino con una solamente. Ya veríamos entonces, seguramente, dónde iría el dinero. Y yo tengo claro dónde iría el dinero. Clarísimo. El dinero es inteligente, va donde hay valor, no donde no lo hay. Y ese es el gran problema que tenemos actualmente. Y la solución, pues no es fácil, ya digo. Sería una solución dura, difícil y, y que costaría tiempo además, seguramente. Pero bueno, eh, así está la situación, por eso os lo explico. Creo que esa es la única manera de salir de este atolladero, que se tomen esas medidas. Y, y poco más os puedo decir. Eh, el precio, vamos a mirar el precio, ya que no hemos hablado nada del precio hoy. El gráfico mensual sigue con mala pinta. Un segundo que quite esta vela de aquí, esta línea, perdón. Como veis, sigue de momento con mala pinta, aunque estamos a día 5, todavía puede recuperar. Gráfico semanal, lo mismo, seguimos ahí. Esperad, que también me aparece aquí. Gráfico semanal, también estamos ahí justito, un poquito por debajo de la línea. Vamos a ver si somos capaces también de remontar. Gráfico diario está intentando remontar en el día de hoy, como veis. Ayer ya cerró en la parte alta de la vela, pero en el gráfico horario todavía no hemos sido capaces de romper al alza y hasta que no pasemos 64.500, como he dicho al principio, no rebotará. En el momento que pase de esa zona, rebotaremos. Pero como digo, no hay solución de momento a estas cosas que hemos estado comentando. Entonces, por mucho que rebote, eh, mientras no se solucione el problema de fondo, que yo creo que es ese, al final no hay ninguna otra razón para que el mercado esté bajando, ninguna. Entonces, si finalmente el mercado está bajando por esa falta de confianza en lo que pasará en el futuro, porque no hay consenso, y sigue sin haber consenso, pues por mucho que rebote, el mercado va a seguir débil en el futuro y volverá a caer cuando vuelva a caer, cuando toque. Ahora mismo estamos sobrevendidos y por eso no parece que pueda caer mucho más, pero en el futuro, en cuanto rebote otra vez y ya no esté sobrevendido, la incertidumbre va a seguir. Y hasta que no desaparezca esa incertidumbre de estas cosas que hemos estado contando y la falta de consenso, pues el mercado no se va a comportar bien. Entonces necesitamos que ya se tomen medidas drásticas. No puede ser dejar a Bitcoin en esta situación de indefinición. Pasa el tiempo, se van acercando los ordenadores cuánticos, eh, pasa el tiempo, se va acercando el halving, los mineros no tienen claro si en el futuro van a poder seguir siendo rentables. O sea, según más tiempo va pasando y más se tarda en poner soluciones al asunto, peor. Peor.
Entonces, bueno, pues esa es la situación y yo evidentemente tenía que haber tomado medidas mucho antes. En cuanto empezaron a hablar de lo de BIT 110, que no me gustó, ya tenía que haber salido del mercado seguramente. Pero bueno, siempre pensaba que el mercado era y la gente era lo suficientemente inteligente para tomar las decisiones correctas, pero se ve que no. Y bueno, ese es un error que suelo cometer habitualmente. Siempre suelo pensar que la gente es bastante sensata en general y justo suele ser lo contrario, ¿no? Que la gente no es sensata. Eh, Sobreestimo a la capacidad inteligente de la humanidad en general y luego me llevo palos por eso, porque me doy cuenta que no es así, que la gente es más tonta de lo que parece en general. Y, y bueno, pues ahora me da rabia por no haber tomado la decisión en su momento cuando empezaron con el tema del BIT 110, que era el momento en el que había que haber vendido. Todas esas caídas que tuvimos al principio, ese mini crash que hubo y todo eso, era el principio de todo eso, ¿no? De toda esa incertidumbre que estaban creando con ese asunto. Y bueno, pues sin más, ahora estamos pagando las consecuencias de no haber tomado esas decisiones en su momento y de todo este conflicto, probablemente. Y, y bueno, pues nos hemos dado cuenta un poco tarde. Veremos a ver cómo lo solucionamos en los próximos movimientos. Tomaré decisiones, ya lo comentaré. Cuando haya una decisión importante la comentaré en el vídeo y ya está. Y nada más, no voy a repasar las altcoins, solamente ver el gráfico de Zcash porque os he comentado la noticia que está cayendo un 30%. Ahí está, gráfico diario, lo ponemos ahí. En 2 días ya veis dónde ha llegado a caer. Ha llegado a caer, pues incluso un 40%, yo creo que ha estado cayendo. Vamos a ver en 2 días. No, un 58%, ¿vale? Para que os deis cuenta de la situación. Y bueno, en general todas las altcoins también están cayendo, evidentemente. El mercado no está para chistes. Todo se va para abajo. La dominancia está recuperando un poco porque, pues, a pesar de que los primeros días se comió toda la caída de Bitcoin, pues ahora pues está recuperando la dominancia porque están comiéndose la caída ahora las altcoins también. O sea, habían aguantado un poco, pero ahora pues se van también para abajo. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.